Muy buenos días para todos nuevamente. Es una alegría volver a encontrarnos un domingo más. Ya falta poco para que estemos en la casa del Señor, ya falta poco para que podamos reunirnos como lo hacíamos habitualmente, pero qué bueno que tenemos la posibilidad de hacerlo a través de este medio, de vernos semana a semana a través de esta pantalla. Y queremos saludar a todos los hermanos, a todas las personas que están siguiendo esta transmisión de nuestra iglesia. Y en esta mañana también vamos a estar cantando, vamos a estar alabando el nombre de nuestro Señor, vamos a estar adorando y también vamos a escuchar un mensaje de su palabra. Así que les invito a todos, donde quiera que estemos, en nuestros hogares, en nuestras casas, donde estemos siguiendo este mensaje, que podamos orar y que podamos poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tenemos la posibilidad de adorarte, de alabarte, de predicar y de llegar a muchas personas, Señor. Y te pido que donde quiera que estemos, Señor, podamos ser alcanzados, podamos, Señor, bendecir tu nombre con esta alabanza, bendecir tu nombre con la adoración, que sea, Señor, una ofrenda, que sea de tu agrado. Y también, Padre, que tú puedas hablar a través del mensaje, a través de tu siervo, que tú pongas palabra en el pastor para que pueda bendecir nuestra vida. Dejamos esta reunión en tus manos, te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno, tu don decreto era una historia, luz redentora. Su vida, mi muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre. Su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Jesús
presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, a su gracia aunque de mi sol. Mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Presencia es el cielo para mí. Presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará, Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará, Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. A Él sea toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formaron. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos
jamás permanecerá. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. No solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, millón de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotase, yo también. Con misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer.
dame tu parecer. Qué lindo tiempo de alabanza que pudimos disfrutar y gracias a Dios por poder disfrutar de la alabanza de esta manera. Espero que hayas disfrutado también en sus hogares, acompañando estas hermosas canciones para la gloria del Señor. Agradecemos como siempre a nuestros hermanos de Maronias que nos permiten grabar en este lugar. Y también agradecemos todos los mensajes que nos están enviando de diferentes lugares. Siempre es un aliento para nosotros saber que están del otro lado y que están siendo bendecidos también a través de la palabra de Dios. Hay situaciones que parece que ya no tienen vuelta atrás, situaciones en la vida que parece que son irreparables. Es como que si se rompió algo y no hay forma de que eso vuelva a tener la hermosura o las virtudes que tenía antes. Por más que se quiera reparar, parecería como que la situación ya no es igual que lo que fue antes. Me acuerdo cuando era niño, en mi casa habían unos adornos de porcelana de buena calidad, y esos adornos estaban sobre un mueble que tenía un vidrio arriba, y esa porcelana estaba puesta sobre ese mueble, sobre un vidrio que siempre estaba reluciente, y hacía sobresaltar las virtudes que tenía esa pieza de porcelana. Me acuerdo cuando uno miraba esa pieza de porcelana, que tendría unos 15 o 20 centímetros de alto, no más de eso, se veían diferentes colores y diferentes tonos de acuerdo a cómo entrara la luz en ese lugar. Y esta pieza de porcelana estaba rodeada de otras piezas más chiquitas. Creo que era una torre que representaba esa pieza grande y habían otras chiquitas que hacían un juego con esa pieza. La pieza era muy bonita y reflejaba diferentes tonos. Era muy bonito ver aquella pieza de porcelana sobre ese vidrio reluciente. ¿Saben lo que pasó un día? ¿Se imaginan lo que puede haber pasado con esa pieza de porcelana? Sí, señor, sí, señora, esa pieza un día se rompió. Gracias a Dios no fue mi culpa que se rompiera, pero un día realmente esa pieza se rompió. Y después de los primeros lamentos que pasa cuando se rompe algo, mi madre recogió los pedazos, gracias a Dios no se había roto en muchos pedazos, eran solo 3 o 4 pedazos grandes en los cuales se había roto. Y mi madre con mucha paciencia, recuerdo que tomó pegamento y fue armando la pieza y volvió a unir cada uno de los pedazos de esa pieza y lo puso en el mismo lugar. Y esa torre volvió al mismo lugar donde estaba y con la habilidad que tienen las madres en los hogares, puso la parte que había quedado menos rota, la parte que había quedado sana, de frente. O sea que uno veía esa pieza y si uno la veía de frente no se daba cuenta que eso estaba roto. Ahora seguro, si uno la giraba se daba cuenta que estaba pegado por el lado de atrás. De alguna manera quedó bien, pero los que sabíamos que estaba roto, sabíamos que si mirábamos del otro lado, eso estaba roto. De alguna manera la porcelana volvió a tener su brillo, volvió a tener su lugar de privilegio sobre ese mueble, sobre ese vidrio, pero sabíamos que eso no estaba en la misma situación que estaba antes. Y hay muchas veces que en nuestra vida se rompen cosas, se rompen situaciones y de alguna manera tratamos de repararlas, pero no vuelven al estado anterior. Quizás hacemos como con esa porcelana, la ponemos del lado más lindo para que se vea la mejor parte, pero sabemos que hay algo que no quedó bien, que no está en la misma situación que anteriormente estaban. Es difícil volver a la situación anterior. Y esto pasa a veces cuando confiamos en alguna persona y esa persona nos falla. Y de alguna manera nos falló, nos cae mal lo que nos hizo y tratamos de recomponer esa situación, pero parecería como esa pieza de cerámica. No vuelve a ser lo mismo. Y esto pasa, por ejemplo, entre compañeros de trabajo, cuando nos damos cuenta que uno de repente no está poniendo el mismo esfuerzo que ponen los demás, entonces eso nos hace empezar a desconfiar
de esa persona. Pasa en las relaciones laborales, cuando un empleado se da cuenta que su patrón le falló, o el patrón se da cuenta que su empleado le falló, ya la relación no es la misma. Ni que hablar en nuestra relación matrimonial, cuando uno de los dos se da cuenta que el otro le falló, que puede fallarle en diferentes cosas, puede ser en una relación fuera del matrimonio, o puede ser quizás con alguna cosa que se oculte, que está sucediendo en el hogar. A veces pasa que hay situaciones, por ejemplo, en lo económico, que hay un mal manejo del dinero o del hogar y uno le oculta a otro, y cuando se descubre, parece como que se pierde esa confianza. Y hay cantidad de situaciones en las cuales algo se rompe y perdemos la confianza en el otro. Y pasa que ponemos todo nuestro esfuerzo para recuperar esa confianza, para que eso vuelva a ser como antes, pero es difícil. Quizás podemos hacer, como les dije, como esa pieza de porcelana. Ponemos el lado que está más sano para adelante. Parecería como que se ve bien, pero sabemos que hay algo que está mal y nos genera cierta desconfianza y nos genera cierto malestar. Es normal que pase esto, es común no tener la misma confianza que teníamos antes, porque hay algo que se rompió, hay algo que ya no va a ser igual. Pero el único que puede restablecer una confianza y puede restablecer las cosas perfectamente y plenamente es Jesucristo. El único que cuando repara las cosas no deja rastros de lo que se rompió es Jesús. Y yo te invito a ver cómo hace Jesús para reparar las relaciones que se rompen. Te invito a ver cómo hace Jesús para restaurar lo que parece irreparable. Cómo hace para restaurar lo que parece que es imposible que se pueda restaurar. Vamos a ver cómo hace Cristo y lo vamos a ver a través de la experiencia de un hombre. Un hombre que en su relación con Cristo en cierto momento rompió algo. Ese hombre fue uno de los discípulos de Jesús. No solo fue uno de los discípulos de Jesús, sino que fue de los 3 discípulos que participaron en los momentos más importantes de la vida y del ministerio de Jesús. Y ese hombre fue el apóstol Pedro. Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero no solamente de los 12 discípulos de Jesús. También fue de los 3 discípulos que vivieron experiencias únicas con Jesús. Por ejemplo, Pedro fue uno de los 3 discípulos que estuvieron en ese momento glorioso cuando Jesús subió al monte y se transfiguró, y en ese momento su rostro se llenó de un resplandor y sus vestiduras empezaron a verse blancas como la nieve, dice la palabra de Dios. Y en ese momento aparecieron Moisés y Elías y empezaron a hablar con Jesús y hablaban de lo que iba a suceder en Jerusalén cuando Jesús muriera en la cruz. Pedro fue uno de los 3 discípulos de Jesús que participó de ese momento glorioso. Pero también fue uno de los 3 discípulos que participó de las oraciones más importantes de Jesús, cuando Jesús se apartó a orar a solas. Primero se apartó con sus 12 discípulos y después llevó a 3 discípulos. Pedro estaba también en ese grupo de 3 discípulos que apartó Jesús para orar a solas con él. En muchas oportunidades se lo puede ver a Pedro liderando entre los discípulos de Jesús. Muchas veces se puede ver a Jesús hablando con Pedro, pero enseñándole a los discípulos que estaban en ese lugar. Sin embargo, la conversación era con Pedro, pero le estaba enseñando a todos los discípulos. Pedro fue el que tuvo mayor entendimiento espiritual entre los discípulos de Jesús. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién soy yo?, Pedro fue el que primero respondió y dijo, vos sos el Cristo, vos sos el Mesías que estamos esperando. Fue el primero que lo entendió y se animó a contestarle al Señor. Pedro era un hombre de convicciones claras y era un hombre de coraje cuando tenía que declarar y tenía que decir algo. En otro momento, Jesús había empezado a ver cómo las personas que lo estaban siguiendo, algunos dejaron de seguirlo, y le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro fue el que respondió en ese momento, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo vos tenés palabras de vida eterna? Es claro que Pedro fue de los discípulos el que lideraba espiritualmente a ese grupo de discípulos de Jesús. Y cuando Jesús le preguntaba a los 12, Pedro era el que respondía por todos. Era alguien especial
para Jesús. No cabe duda que era alguien especial para Jesús. Era de esos valores que cuando uno forma un equipo siempre quiere tener. Porque cuando se forma un equipo de trabajo uno quiere tener a alguien que entienda rápido las cosas. Pedro era de esos hombres que entendía rápido las cosas. Era de esos hombres que se la jugaba por el grupo. Era de esos hombres rápidos de reacción. Cuando había que reaccionar siempre Pedro era el primero en reaccionar. Parecía infalible, parecía de esas personas que no te van a fallar nunca. Sin embargo, Pedro fue el protagonista de una de las situaciones que quizás más dolor le trajo al Señor. Pedro fue quien lo negó 3 veces. Cuando Jesús estaba siendo llevado delante de las autoridades para ser juzgado, sucede lo que está en Juan capítulo 18, versículo 17. Juan capítulo 18, versículo 17. Dice la palabra de Dios: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro dijo: no lo soy. Saltamos al versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Los sufrimientos de Jesús en esas últimas horas fueron diferentes y fueron varios tipos de sufrimiento. Lógicamente sufrió físicamente Jesús, sufrió el ser maltratado, el ser crucificado. También sufrió espiritualmente. En cierto momento dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También sufrió moralmente por todo lo que sucedió en ese momento, las burlas hacia él, el ser insultado, el enfrentarse a un juicio injusto. También fue un sufrimiento moral. Pero también sufrió emocional y sentimentalmente. Fue traicionado por Judas. Siempre una traición genera un dolor fuerte en lo emocional y en lo sentimental. Fue abandonado por todos sus discípulos. Nadie lo acompañó ni nadie estuvo para consolarlo en esos momentos difíciles. Y hasta Pedro lo negó. Quizás el que menos pensábamos que podía fallarle fue el que lo negó. Y lo negó 3 veces. Y lo negó claramente y sin apelación. Seguramente la negación de Pedro fue una de las situaciones emocionales más duras para Jesús en ese momento. La traición de Judas era algo que se esperaba porque estaba profetizada hacía cientos de años. Pero la negación de Pedro fue algo que Cristo intentó que no sucediera. Por eso si leemos en Lucas 22, 31 al 34, Lucas 22, 31 al 34, vamos a ver cómo Jesús intenta avisarle a Pedro lo que iba a suceder. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Jesús se lo advirtió. Jesús le dijo: Satanás te va a tentar. Jesús sabía la forma en que Satanás había pedido para tentar a Pedro en ese momento. Y se lo advirtió para que estuviera preparado. Pero igualmente Pedro fue débil en ese momento y cayó en la tentación de negar a Jesús. Por todo esto creo que la negación de Pedro fue un momento muy duro para Jesús, porque se lo advirtió para que estuviera preparado, porque Jesús dice: yo he rogado por ti. Jesús oró y le pidió al Padre por Pedro. Y además Jesús estaba prestando atención con lo que sucedía con Pedro. Si leemos en Lucas 22, 61, dice que la tercera vez que Pedro negó a Jesús, dice que Jesús lo miró. Estaba cerca, estaban en el mismo lugar. Y dice que la tercera vez que negó Pedro a Jesús, Jesús lo miró. Fue un momento duro para Jesús, pero saben que también fue un momento duro para Pedro. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que le fallamos a alguien, es un momento de dolor también para nosotros. En Lucas 22, 62 dice que luego que Pedro negó a Jesús, dice: y Pedro saliendo fuera lloró
amargamente. Lloró amargamente. Evidentemente el haberle fallado al Señor fue algo duro también para la vida de Pedro. Dice que se retiró aparte y lloró amargamente. En ese momento se rompió algo. En ese momento se rompió algo en Pedro. Pedro se dio cuenta que le había fallado al Señor. Miren, cuando alguien nos falla, nos duele. Cuando alguien nos falla, a nosotros nos duele. Y más nos duele si es en alguien, si esa persona es alguien en quien confiamos. Y también cuando nos damos cuenta que nosotros le fallamos a alguien, también es algo que nos causa mucho dolor. Quizás hasta es más doloroso cuando nos damos cuenta que nosotros le fallamos a alguien que queremos mucho, a alguien que está en nuestro corazón. Cuando nos damos cuenta que le fallamos también es algo muy doloroso. Y quizás es más doloroso que lo otro todavía. Y cuando nos damos cuenta que le fallamos a alguien, buscamos la manera de solucionar lo que hicimos. Y a veces no la encontramos, a veces no encontramos la forma de solucionar. Hoy te quiero decir que cuando le fallamos a Cristo, Cristo siempre nos ayuda para que todo sea más fácil, para poder restaurar lo que se rompió. Y Cristo siempre hace las cosas más fáciles para que se pueda restaurar nuestra relación con Él. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros pecamos, Dios nos deja las cosas así. Lo que Dios quiere es restaurarnos. Y quiere restaurarnos lo antes posible. Y quiere restaurarnos completamente. Y quiere restaurarnos plenamente para que todo vuelva a lo anterior. Y en el ejemplo de Pedro, te invito a ver cómo hizo Jesús y cómo hizo Pedro para que esa relación se restaurara completamente. Te invito a leerle en la Biblia cómo hizo Jesús las cosas bien fáciles para Pedro. A veces para nosotros parece imposible restaurar cuando una relación se rompe. Pero cuando la relación es con Cristo, Cristo hace las cosas bien fácil para que nosotros podamos restaurar plenamente nuestra relación con Él. Te invito a ver una conversación que tuvieron Pedro y Jesús. Dice en Juan capítulo 21, versículos 14 al 17. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez Jesús a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Que le preguntara la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro había negado a Jesús. Jesús había muerto en la cruz, había resucitado al tercer día y empezó a aparecerse a sus discípulos. Y en una de las ocasiones que se le aparece a los discípulos habían ido a pescar, y entre esos que habían ido a pescar estaba Pedro. Y en esa situación, cuando los discípulos están pescando, Jesús está en la playa esperándolos y le está preparando la cena allí en la playa. Cuando vuelven los discípulos, Jesús y los discípulos cenan en ese momento después de la resurrección. Y Jesús trata de tener una conversación con Pedro, separa a Pedro para poder conversar personalmente con él. Dice que Jesús buscó la forma de acercarse a Pedro y se da esta conversación personal entre Jesús y Pedro. Mis hermanos y mis hermanas, amigos, siempre que se rompe una relación con Cristo, Cristo nos busca para poder reconciliarse con nosotros, para poder restaurar esa relación con Él. Cuando pecamos, Cristo quiere darnos la oportunidad de reencontrarnos con Él. Incluso cuando ese pecado es muy grave, incluso cuando ese pecado dura un tiempo o cuando nos apartamos directamente de Cristo, Cristo busca la oportunidad para reencontrarnos con Él. Hay veces que por algún motivo nos alejamos de Cristo. A veces hay alguna situación en la vida difícil que nos toca vivir y eso
es motivo para alejarnos del Señor. Quizás hay algún pecado en nuestra vida y nos damos cuenta que ese pecado nos va enfriando espiritualmente y se va enfriando nuestra relación con Cristo. Quizás estás totalmente alejado de Cristo. Si notás que está fría tu relación con Cristo, si notás que te estás alejando del Señor, lo primero que tenés que saber es que Cristo te está buscando. Y de la manera que Cristo quiso tener esta conversación con Pedro, Cristo quiere tener una conversación contigo. Y esto no solamente lo vemos en este pasaje cuando Jesús busca a Pedro. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Cristo le está hablando a la iglesia, está hablando a las personas de la iglesia, a los que son seguidores de Él. Y les dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo siempre quiere volver a reencontrarse con nosotros. Cristo siempre busca volver a tener esa relación con sus hijos. Y espera, es como dice este versículo de Apocalipsis, espera que nosotros abramos la puerta para volver a recibirle. Si te alejaste de Cristo, si estás un poco frío espiritualmente, si hay alguna situación en tu vida o algún pecado en tu vida que te haga dudar de cómo es tu relación con Cristo, quiero que sepas que Cristo te está buscando. Cristo está llamando a la puerta para que vos le puedas abrir. Lo segundo que vemos que hace Jesús para restaurar lo que se rompió con Pedro, lo vemos en la conversación que tiene Jesús con Pedro. En el versículo 15 dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Jesús no buscó en la conversación con Pedro, no buscó el por qué lo había negado. Revise la conversación, no hay un reproche por lo que había hecho Pedro. Jesús no le recordó su pecado. Jesús no buscó hacerlo sentir vergüenza por lo que había hecho Pedro. No le recriminó, mirá lo que hiciste, me negaste. Jesús lo que buscó en la conversación fue solamente que Pedro volviera. A Jesús no le interesa el reproche, no le interesa recriminarnos lo que hicimos. A Jesús no le interesa avergonzarnos por los pecados. Puede ser que alguna persona le haya dicho a Pedro en algún momento, bueno, ¿qué te haces el cristiano, Pedro, si vos negaste a Cristo? Puede ser que a nosotros alguno nos reproche por nuestros pecados o alguna cosa que sabe de nuestra vida. Pero Jesús no es así con nosotros, Cristo no es así con nosotros. Tampoco Cristo le dijo a Pedro, mirá, yo tenía razón, me ibas a negar y vos no hiciste caso a lo que yo te dije. ¿Te das cuenta que te equivocaste otra vez? No es esta la forma en que Cristo nos trata. Nada de esto vemos en lo que le dice Jesús a Pedro. Cristo no nos reprocha. Cristo lo que le interesa es que nosotros volvamos a Él. Le interesa reparar eso que parece irreparable. Le interesa volver a esa relación que teníamos con Él. Otra de las cosas que hizo Jesús con Pedro fue darle la oportunidad de decir algo. Jesús, a través de la pregunta que le hace, le da la oportunidad de decir algo a Pedro. Jesús le pregunta, ¿me amas? Y acá le está dando la oportunidad a Pedro de decir, sí, Señor, yo te amo. Y le dice, tú sabes que te amo. ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro si lo ama? ¿Es tan importante para Jesús saber si cada uno de nosotros lo amamos? ¿Por qué le hace esta pregunta a Pedro? Jesús no necesitaba que Pedro le dijera que lo amaba. Jesús ya sabía que Pedro lo amaba. Pero el que necesitaba decirle a Jesús te amo era Pedro. Había una necesidad en Pedro de decirle, Señor, te amo. Señor, te amo por encima de todas las cosas. Pedro tenía la necesidad de decirle, Cristo, te amo por encima de todas las cosas. Pedro tenía la necesidad de decirle a Jesús, Señor, te fallé, pero te amo por encima de todas las cosas. Cuando le fallamos a Dios y nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestros pecados, tenemos la necesidad de decirle al Señor cuánto lo amamos. Nos hace bien decirle al Señor cuánto lo amamos. Por eso Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Esta pregunta no era una pregunta
no era una pregunta cuya respuesta le iba a hacer bien al Señor. No era para Jesús la respuesta. La respuesta era para Pedro mismo. Pedro necesitaba decirle a Jesús que lo amaba. Si hay una cuenta pendiente con Jesús en tu vida, si hay algún pecado que todavía no resolviste, lo primero que hay que hacer es arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Y después que te arrepentís y después que le pedís perdón a Dios, lo que importa es decirle, Señor, te amo. Esto te va a hacer bien a vos. Esto te va a traer paz. Esto te va a traer gozo a tu vida. Decirle al Señor, te amo, siempre nos trae paz y nos trae gozo a nuestra vida. La cuarta cosa que hizo Jesús con Pedro está en el final de lo que le dice en cada una de las frases Jesús a Pedro. Apacienta mis ovejas. Jesús le da una responsabilidad de liderar a los discípulos y liderar después a los cristianos, al nuevo pueblo de Dios. El domingo pasado vimos en Isaías capítulo 44 cuando Dios le dice a su pueblo, siervo mío eres, porque le está dando las responsabilidades, le está recordando las responsabilidades que tenían como pueblo de Dios. Siempre que Dios nos llama y siempre que Dios restaura nuestra relación con Él, Dios nos da responsabilidades. Y a Pedro le recuerda cuál era su responsabilidad. Jesús le había dicho a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ahora Jesús le está recordando aquella que era la misión de Pedro. Porque una vez que estamos restaurados, tenemos la responsabilidad de servir a Dios y de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cristo siempre lo que quiere es empujarnos hacia arriba, por eso nos da responsabilidades. Cuando Cristo nos da una responsabilidad es porque nos está empujando hacia arriba, porque nos está elevando, porque nos está levantando y nos está elevando. Nunca el Señor cuando ve nuestros pecados nos trata de aplastar, siempre nos trata de restaurar para elevarnos de la situación en que habíamos caído. De alguna manera, esto nos recuerda lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto también tiene que ver cuando le fallamos a Dios. Cuando le fallamos a Dios no estamos viviendo esa vida abundante. Y Dios no intenta aplastarnos, porque la voluntad de Dios siempre es nuestra vida abundante. Quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado, que le pidamos perdón a Él. Y siempre el Señor busca restaurar nuestra vida. Jesús lo que quiere es que cada persona tenga una vida abundante, una vida productiva, una vida alegre, una vida llena de paz y llena de felicidad. Mis hermanos, mis amigos, si hay una cuenta pendiente con Jesús en tu vida, si hay algún pecado que todavía no resolviste, si hay algo que se rompió con Cristo por alguna situación pecaminosa en tu vida, si te das cuenta que estás frío espiritualmente, si estás fría tu relación con Cristo, si estás alejado de Cristo, quiero que sepas que Cristo te está buscando. Y Cristo quiere tener esta conversación que tuvo con Pedro, la quiere tener también contigo. A veces parece que lo que se rompió es imposible de restaurar, pero Jesús lo hace fácil. Jesús hace fácil que se restaure esa situación. Jesús hace fácil que se restaure lo que parecía irreparable. Arrepentite, pedile perdón a Dios. Siempre estás a tiempo de pedirle perdón a Dios. Mientras estamos en esta vida, siempre estamos a tiempo de pedirle perdón a Dios. Decile a Dios que lo amás. Decile a Dios cuánto lo amás. Decile a Cristo cuánto lo amás. Decile que lo amás más que a nadie. Y cuando le digas a Dios que lo amás más que a nadie, eso te va a traer paz, te va a traer tranquilidad a tu vida. Y te va a dar la responsabilidad de amar realmente al Señor. Y cada vez que haces algo, de hacerlo pensando en cuánto amás al Señor. Quiero terminar compartiendo contigo 2 versículos de la palabra de Dios. Estos 2 versículos están en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Por favor, abrí tu Biblia en Primera de Juan, capítulos 8 y 9. Y mientras los abriste, recuerdo lo que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. La vida con Cristo es una vida abundante. Es una vida abundante, pero que no depende de las circunstancias. Pasando hasta el peor momento de tu vida, podés vivir una vida abundante con Cristo. La vida abundante no depende de las circunstancias que te rodean. La vida abundante depende de tu relación con Cristo y del momento que estés viviendo en tu vida con Cristo. Por eso es necesario restaurar lo que se rompió. Porque quizás podés estar en un momento brillante para el mundo de tu vida, pero estar en un momento donde no estás viviendo una vida abundante. Por eso tu relación con Cristo es lo que te va a dar esa vida abundante. Ahora sí te invito a leer 1 de Juan capítulo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. El que no reconoce que es un pecador se engaña a sí mismo. Todos somos pecadores. Pero Cristo tiene la solución también para nuestro pecado. Por eso enseguida en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y me gusta cuando utiliza esta figura de limpiarnos. Es como que saca todo lo que está sucio y todo lo que no corresponde. Limpiarnos de toda maldad. Cristo está esperando para restaurar lo que se rompió. Cristo nos busca para restaurarnos, como lo hizo con Pedro. Si hay algo que se rompió en tu relación con Cristo, como lo hizo con Pedro, Cristo te está buscando para restaurar lo que se rompió. Cristo no utiliza nuestros pecados para reprocharnos ni para avergonzarnos. Quizás otros nos puedan avergonzar por nuestros pecados, pero Cristo no utiliza nuestros pecados para avergonzarnos. Cristo lo que quiere es restaurarnos. Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amas? La respuesta no era importante para Cristo, la respuesta era importante para Pedro. La respuesta era importante porque Pedro necesitaba decirle a Jesús en ese momento, Señor, te amo y te amo más que nada en esta vida. Finalmente Cristo le dijo, apacienta mis ovejas. Siempre quiere tenernos activos, siempre quiere levantarnos y darnos una responsabilidad. Y cuando Cristo nos da una responsabilidad es porque Cristo nos está levantando de la situación en que estábamos. Cristo hizo las cosas sencillas para restaurar a Pedro. A Cristo le gustan las cosas sencillas y Cristo hace sencillo lo irreparable. Te invito a orar y poner este tema también en las manos del Señor. Señor, gracias porque en esta mañana pudimos ver esto que dice tu palabra. Porque en esta mañana pudimos ver cómo vos restaurás a las personas. Gracias, Señor, porque vos nos estás buscando. Y gracias, Señor, porque cuando nosotros te fallamos, siempre vos nos estás buscando para que volvamos a ti. Señor, gracias porque vos no nos buscás para reprocharnos, no nos buscás para avergonzarnos, sino que vos nos buscás para restaurarnos, Señor. Y Señor, si hay alguien que está escuchando en esta mañana y está lejos de ti, y alguna vez estuvo en tu camino y hoy está lejos, te quiero pedir que vos lo ayudes a poder volver a ti, que puedas restaurar su vida, que pueda volver a ti, Señor, primero reconociendo sus pecados y arrepintiéndose, pero entendiendo que vos lo estás buscando, Señor. Y Señor, si somos cristianos, somos hijos tuyos, estamos en tu camino, pero nos damos cuenta que estamos fríos en nuestra relación contigo. Ayúdanos también, Señor, a poder entender que vos querés restaurar la situación a lo que fue antes. Padre eterno, gracias porque vos estás dispuesto a restaurarnos. Gracias porque vos no querés aplastarnos, sino que vos querés siempre levantarnos. La gloria y la honra sea para ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que tengan una buena semana y que si hay algo que está mal en nuestra vida, que podamos entender que Jesús lo hace sencillo. Antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí.
respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, Monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas, para encontrarme a